Hola, un cordial saludo para todas las personas que siempre nos acompañan en las redes sociales de ProBogotá en este video podcast. Hoy queremos hablar de la reforma pensional. Hemos oído muchas cosas con relación a las transformaciones que esta reforma le trae al sistema pensional en el país, pero queremos hablar con calma, con transparencia, con análisis. ¿Realmente esta reforma a quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Cuáles son los umbrales? ¿Qué pasa con la gente mayor? ¿Qué pasa con la pensión de los jóvenes en el futuro? Muchos de los analistas están de acuerdo que efectivamente estos pilares que ha creado el gobierno, el pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario, pues es una buena manera de hacer una reforma, pero que al final no se resuelven los grandes problemas que tiene el sistema pensional en el país. Y para hablar de esto estamos con una invitada que por supuesto es estudiosa del tema, es Ana Fernanda Maishhuasca. Ella es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Ana Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Adriana, mil gracias a ustedes por la invitación y por abrir este espacio. Queremos hablar de esta reforma, pero hagámoslo organizadamente hablando de cada uno de los pilares. Perfecto. Y empecemos por el pilar solidario. Este pilar que ha sido en el que mayor énfasis ha hecho el gobierno nacional, obviamente la ministra de Trabajo, que lo que busca es entregarle, por decirlo de alguna manera, un subsidio a las personas mayores desprotegidas. ¿Cómo se hace ese análisis? ¿Cuánto le cuesta eso al país? Y si realmente para entregar un subsidio de este tipo hay que hacer una reforma pensional o no. Bueno, entonces arranquemos por su nombre, que es Pilar Solidario. Me encanta lo solidario. No me encanta el nombre Pilar. ¿Por qué? Porque si habláramos de un pilar estaríamos hablando, como en el resto de los pilares, de unas plataformas en las cuales siempre y cuando pasen ciertas cosas yo voy a tener acceso a cierto tipo de protección a la vejez. En el caso del Pilar Solidario, lo que en efecto se está haciendo es ampliando el programa de protección a los adultos mayores que está vigente en el país desde hace muchos años y que celebramos que se amplíe. En Colombia tenemos un gran número de personas mayores en indigencia y por lo tanto que se aumente el monto que estas personas van a recibir y que aumentemos el número de personas que van a estar cubiertas por este amparo es una buena noticia desde el punto de vista de solidaridad con personas que realmente están en una situación muy vulnerable y sin ninguna otra vía de escape, porque ya una persona que está en su tercera edad y que puede además tener mucha vulnerabilidad física, porque sí, en Colombia la gente vive vidas muy duras, pues difícilmente tiene una alternativa a esto. Sin embargo, repito, esto va a depender de lo que los programas dependen, de la focalización que se haga. La focalización puede variar en el tiempo. Entonces tú mañana puedes ser un adulto mayor sujeto a que, check, recibes pilar solidario, entre comillas, pero en un año de pronto que cambian la focalización y ya no eres. Eso cuando estamos hablando de las cosas, vamos a decirlas de decisiones explícitas. La otra cosa es que las afugias fiscales no respetan carpa. No respetan ni toldo, ni ideología, ni nada. Y para las personas que hemos trabajado en el Estado durante mucho tiempo, sabemos perfectamente que todas las buenas intenciones cambian mucho en el momento en que el balance fiscal sencillamente no da. La discusión presupuestal es una discusión que se da año a año en el Congreso. Por lo tanto, hacer promesas de larguísimo plazo con un programa que va a depender de la disponibilidad presupuestal, pues es como si yo te dijera que yo te prometo que en 5 años te voy a dar tanta plata si no sabemos si yo la voy a tener. Entonces, el problema del Pilar Solidario es que nos da la sensación de que estamos aumentando la cobertura, pero en realidad, primero, esto no es una pensión, esto es un auxilio muy precario, por cierto, porque no aguantamos más, es decir, ya de por sí esto nos va a poner en afugias fiscales, pero segundo, que por esa misma razón puede variar muchísimo en el tiempo, entonces nosotros estructuralmente no resolvimos nada. Sí. Tú acabas de decir una cosa, Ana Fernanda, que me parece clave. Esto no es una pensión, y es claro que no es una pensión. Es un auxilio, es un subsidio, como lo queramos llamar. ¿Por qué meterlo en la reforma pensional? Tú hablabas de las afugias presupuestales, pero muchos, digamos, estudiosos de estos temas dicen, ¿por qué no se mete en el presupuesto? Se trabaja y se mete en el presupuesto, ¿por qué se tiene que meter en una reforma pensional? No se tiene que meter en la... Yo creo que no, le estamos dando vueltas a una cosa resuelta. No se tiene que meter en la reforma pensional. No se, pero se ahí le, está. Ahí está, y pues las decisiones del gobierno, pues digamos, no las puedo explicar yo, pero no tiene que estar en la reforma pensional.
Digamos que por la integridad del sistema, un poco para que lo veamos transversalmente, tiene sentido que pensemos qué estamos haciendo con cada una de las capas de la población. Pero repito, a mí me gustaría que tuviera más de pilar que de programa. Sí. Es decir, que tuviera menos discrecionalidad en cómo vamos a acceder. Porque en este momento yo realmente no le estoy garantizando nada a esas personas mayores del futuro. Sí, ese día son focalizadas. Sí, ese día, ese es el presupuesto que se le ha dado para ese programa en particular a Colpensiones, pues entonces. Pero esto no va a ser una cosa que realmente sea, digamos que por esta regla, seguro a esta persona, si pasan estas tres cosas, le vamos a dar esa protección. Entonces, pues seguimos sin haber resuelto un poco todas las vulnerabilidades que tenemos para esa población más vulnerable de todas, pero con la pretensión de que sí lo hicimos. Claro. Que a mí me parece que nos hace mucho daño porque nos lleva a equilibrios que ya hemos vivido en el pasado, y es que para que las cosas tomen tracción democrática, de alguna manera le ponemos un poquito más de azúcar a la promesa. Sí. El problema es que cuando sea evidente que esa promesa no era como la habíamos azucarado, pues viene la gran decepción de la gente respecto de las cosas que no estamos logrando cumplir. ¿Y qué costos y qué implicaciones tiene entregar ese subsidio a través del sistema pensional en el país? Pues digamos que en realidad lo que estamos haciendo es estamos ampliando los recursos que recibe un programa social. Una de las cosas que a mí me parece que tiene mérito que se discuta en ley es que democráticamente tenemos que decidir si el país quiere que los recursos se comprometan para este programa. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que debe haber un pilar solidario y que claro que nos va a costar plata, pero me parece que esa es una obligación de alguna manera que tenemos con esta población. No es con esta población donde yo siento, digamos, las afugias de cómo es que presupuestales, en el sentido en el que me parece razonable que tengamos que darles un amparo. Pero este es un país que tiene muchos problemas fiscales, estructurales de mucho tiempo atrás, y por lo tanto siempre que vamos a hacer los cálculos de qué queremos hacer tenemos que saber con qué recursos contamos. Como aquí nos vamos a tener que gastar una plata, y ya iremos al semicontributivo, que es quizás el que a mí más me preocupa, mi gran dolor es, de aquí deberíamos estar concentrando el gasto público, y sin embargo, como vamos a discutir más adelante, no es aquí donde lo vamos a concentrar. Entonces, esta es una reforma que su bandera es este tema de la protección e inclusión social. Y de la solidaridad. Ajá. Pero al final del día, aunque es más progresiva que la que tenemos hoy, dejamos muchísimas cosas regresivas en su estructura. Y yo creo que el país no se puede dar ese lujo. En este país hay muchísima gente vulnerable y es en ella en la que tenemos que concentrar nuestros recursos. Hablemos ahora del semicontributivo. Es ese pilar en donde están las personas que por una u otra razón no han alcanzado a cotizar el número de semanas que se requiere para una pensión, que han tenido interrupciones en su vida laboral, que digamos lo cierto es que la mayoría de colombianos creo que no tenemos que decir podrían nada más, estar Adriana. allí, francamente. Quítale el podrían. Están ahí, exactamente. Sí, y yo creo que ese es el corazón, en mi sentir, ese es el corazón de la discusión. Y es que la forma en la que nos expresamos en Colombia muchísimas veces nos maleduca. Decimos cosas como, no, vamos a tener tal y tales reglas, y va a haber unas reglas especiales para los microempresarios, con lo cual uno queda pensando, acá están las empresas y hay unas microempresas, cuando en realidad en Colombia es al revés. Estas son las microempresas y hay unas empresas. Exacto. Bueno, Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. O sea, en el semicontributivo está la gran mayoría de colombianos, y quiero hablar como de varias cosas, pero paso a paso. Lo primero, y lo que mucho se ha dicho de esta reforma es, hoy en día lo que uno aporta pues es de la persona, es mi ahorro individual. Al final del día yo resolveré luego si me van a entregar ese dinero que yo he ahorrado para hacer una inversión, lo que yo quiera, en fin. Pero con esta reforma ese dinero no se devuelve. Dice la ministra, dice el gobierno que lo que hay que garantizar es que las personas tengan un ingreso que les permita mejorar su nivel de vida y su bienestar. ¿Ese ingreso permite eso? Sí, claro que lo permite. Ahora la pregunta es cómo está diseñado. Y entonces aquí vienen los matices. En 2022, el 56% de las personas que llegaron a su edad de retiro tenían menos de 300 semanas cotizadas.
En Colombia tenemos una informalidad que oscila entre el 55 y el 58%, y lastimosamente eso no quiere decir que tú seas informal y yo sea formal. Eso lo que quiere decir es que nosotras vamos a pasar de formal a informal, de formal a informal a lo largo de nuestra vida. Razón por la cual las personas que van a acumular más de las 300 semanas, que son un límite explícito en la ley, probablemente en todo caso no van a tener las suficientes semanas acumuladas para poder pasar ese paraíso que es el contributivo, que tampoco es la panacea, pero lastimosamente con los problemas de pobreza y distribución que tenemos en Colombia, en el contributivo estamos las personas que realmente tenemos más capacidades de valernos por nosotras formal, mismas. digamos. En el semicontributivo está todo el resto que, repito, según los números, son el grueso de los colombianos y las colombianas. Y por eso es que van a oír sistemáticamente un lugar común, que es común porque es cierto, y es que la mejor reforma pensional que podemos hacer en Colombia es una reforma laboral, porque realmente si no abrimos la puerta, toda esta reforma lo que dice es, si tú no logras cotizar en el mercado laboral formal, para lo cual no estamos haciendo nada, y a veces lo estamos empeorando, pues vas a tener acceso a esta renta básica, que no es lo que deben soñarse las personas, claro, ni los jóvenes ni nadie para llegar a su edad mayor. Son aproximadamente 225.000 pesos. Esto es proteger a las personas de la extrema pobreza y está bien. Pues sería peor si no lo hiciéramos, pero hay que tener en cuenta que eso es lo que estamos haciendo acá. Para el resto, no les estamos abriendo la puerta de que todo lo demás depende de cuántas semanas o cuánto lograste aportar. A tu nombre, no en tu nombre, si el fondo es común, no importa. La llave que abre el paraíso o el semiparaíso es las semanas en las que aportaste en el mercado laboral formal. Primer tema. Segundo tema, tiene una cosa la reforma que a mí me parece un reconocimiento bonito. En Colombia ya se puede hacer contribuciones por tiempo parcial, pero es muy enredado operativamente. En el artículo 27 se vuelve a incluir la posibilidad de cotización por semanas. Ojalá esta vez, al estar en esa ley, que tampoco tendría que estar porque ya está permitido, pero que esté en la ley nos permita que volvamos operativa esa cotización por tiempos parciales, y ojalá hubiésemos sido más agresivos para cotizar por cualquier fracción de tiempo que la gente logre pasar en el mercado formal, porque esa es la moneda de cambio en este sistema. Sí. ¿Cuánto aportas? Y vas sumando tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el semicontributivo? Si estás por debajo de las 300 semanas, que como ya les contábamos es una gran cantidad de gente, te van a devolver tus recursos. Y ni siquiera te van a devolver tus recursos con lo que tú... Si yo te doy plata a ti toda mi vida, y al final, en 30 años te digo, oye Adriana, devuélveme la plata que te presté, porque te la presté. Sí. Tú la estabas usando, no la estaba usando yo. Tú me tendrías que devolver mi plata... Con intereses. Con intereses. No con inflación, sí, con intereses. Pero no me puedes sencillamente devolver mi plata con la inflación, porque en la mitad hubo todo el valor del dinero en el tiempo en el que yo no la usé y tú sí la usaste. Entonces, esa devolución, esa indemnización sustitutiva para las personas, pues sí, estas son las que cotizaron menos de 300 semanas, la diferencia entre esta persona y la que está allá en el pilar solidario es mínima. Sí. Esta es gente realmente muy pobre y sin embargo no es donde estamos poniendo el cuidado de ser a quienes más protegemos. Luego viene una población que, estando en el semicontributivo, igualmente es susceptible de recibir pilar solidario, va a recibir pilar solidario, y lo que se logre adquirir con las semanas de aporte que ellos hayan hecho. Sí. Eso digamos que está bien, excepto que de nuevo hacemos una gran cantidad de esquemas extraños, como que en lugar de sencillamente decir la plata que tú tengas porque tú la fuiste aportando, al final del día yo voy a decir, Adriana me ha dado a lo largo de su vida 300. Y si esa plata la hubiéramos puesto a rendir en el sistema, hoy valdría 500. Ustedes han visto las cifras, por antipático que resulta el sistema de pensiones privado, porque de alguna manera nos hemos construido una gran cantidad de mitos alrededor de esto. Pues lo cierto es que cuando tú miras los saldos, más del 70% de lo que yo tengo o lo que las personas tienen en su fondo de pensión privado corresponde a rendimientos. Sí. Es grande lo que te tienen que devolver por estos periodos tan largos de tiempo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a traerlo a valor presente con un 3% real y con un subsidio
al final del día no sé si vaya a salir mejor o peor que los rendimientos, pero a mí me enreda porque no podemos hacer las cosas de la manera más clara, y es, aquí está tu plata, aquí están tus rendimientos y esta es la renta vitalicia que vamos a poder comprarte con eso y te lo vamos a sumar al pilar solidario. Pero repito, toda esta discusión es cuando ya pasaste el umbral de las 300 semanas. Y ahí el problema es que ese umbral de las 300 semanas es muy complejo, me parece a mí. Es en estas dos poblaciones, en el pilar solidario, donde para mi gusto deberíamos tener más pilar, menos programa, y en el pilar semicontributivo, donde además había muchas propuestas que mejoraban este artículo sustancialmente para que lográramos que siempre las personas, entre más pudieran aportar, más protección tuvieran, que no devolviéramos a las personas de menos de 300 semanas con la bolsa a la casa, cuando en realidad además vamos a concentrar una gran parte de la población ahí. Ahí deberíamos haber pasado horas de la discusión, porque esas son, uno, las personas más vulnerables, y dos, donde quiero mejor cuidar los incentivos para que la gente, cada vez que pueda estar en el mercado laboral formal, lo esté. Era muy importante ahí cuidar ese diseño. Me parece que quedaron cosas mejores que las que entraron a la discusión en Senado, en esta segunda ronda, pero en cualquier caso ahí tenemos un problema de regresividad muy grande. Y para mí, al menos, la razón por la cual la discusión del umbral es tan importante es porque del umbral dependen unos recursos fiscales, ya veremos por qué, y yo digo, ¿dónde deberíamos estarlos usando? De acuerdo. Y para ahí vamos, para el contributivo, que es donde claramente está la discusión más álgida con relación al tema del umbral, que ya sabemos que salió del Senado con una aprobación de 2.3 salarios. 24 horas después el presidente dice, no, yo lo quiero subir a 4, y esa va a ser la discusión en la Cámara, con todas las implicaciones fiscales, presupuestales, de golpe también, por un lado, a los fondos privados de pensión, en fin, todo lo que esto significa. Pero hablemos de ese umbral y de ese pilar contributivo. Expliquemos un poquito qué quiere decir este umbral al que se llegó de 2.3, pero que ya no va a ser. Y que es muy complicado. Y yo quiero poner esto de presente porque yo creo que todos hemos hablado un poco del umbral como si fuera un amigo que tenemos en la cocina y resulta que no lo conocemos, no hemos entendido porque es difícil. Sí. ¿Cómo funciona este pilar contributivo? Cuando tú ya ganas un salario mínimo mensual legal vigente, entonces vas a pasar de este semicontributivo al contributivo. Sí. Una cosa que es importante entender y que en esta reforma no es muy claro en su redacción, en ninguna de sus versiones, es que en Colombia tú un día estás en el contributivo, pero otro día estás en el semicontributivo, pero otro día estás en el de pronto hasta en voluntario. Sí. Pero eso es inconstante. Un poco la reforma de alguna manera está escrita como si tú pertenecieras a uno de los, pero la verdad es que aquí la gente... Sí, pues depende de las circunstancias laborales que te llevan a uno a otro. De las circunstancias laborales, tú puedes tener plata ahorrada en la forma que sea en Colpensiones por semicontributivo, en Colpensiones o haberla mandado a Colpensiones por los primeros 2.3 o lo que sea el umbral del contributivo, o en el RAES si es más de 2.3 o el umbral que sea, sí. Y en voluntaria, si un día tuviste pues un mes de suerte y ese día tuviste un ingreso altísimo y quisiste mandar a voluntarias, entonces tú puedes estar repartido. Ana Fernanda Mayhuashka puede aparecer, excepto en el solidario, en los otros 4 componentes sin ningún conflicto. Y eso va a ser un enredo de manejo muy brutal, y ahora lo dejamos en el tintero para el tema de la transición. Sí. Ahora entonces me devuelvo. Vamos a subirle el volumen a mi ingreso. Un salario mínimo, tengo que aportar un X% en cabeza del trabajador, un X% en cabeza del empleador, y se va a Colpensiones. Porque ganas un salario mínimo. Listo. Y eso va a ocurrir hasta el umbral X. ¿Listo? De ahí en adelante mis aportes van a ir al RAES, al fondo privado que yo escoja. Entonces, una primera tema que se ha puesto en discusiones entre el 1 y el umbral, yo no puedo escoger. Sí, estás obligado. Y eso ya es cuestionable. Sí. Primer tema. Segundo tema, entonces lo mandamos a Colpensiones. ¿Qué hace Colpensiones con él? El artículo lo que hace es decir que hay unos fondos con los que por Colpensiones se queda, porque Colpensiones tiene que seguir pagando pensiones, como lo hace hoy. Y la ley dice el tanto por ciento del PIB se va a ese pago.
el remanente se va a ir a un fondo de ahorro del pilar contributivo. Y fíjate entonces que... ¿Y quién maneja ese fondo? Después del segundo debate en Senado, Sí, el Banco de la República. El Banco de la República. Sí. ¿Qué es que el gobierno se va a gastar toda la plata? No, el gobierno no se va a gastar toda la plata. El gobierno va a poder hacer lo que hace hoy, que es pagar las pensiones. Colpensiones tiene que pagar hoy pensiones. Todas las personas, que son pocas, pero que ya están pensionadas por Colpensiones, esa pensión se tiene que pagar. ¿Qué licencia le dio la ley al gobierno? Pues que va a seguir usando un porcentaje de ese recaudo para seguir pagando. Claro, va a tener más ingresos, porque al estar los ciudadanos obligados a cotizar en Colpensiones... Los números que están calibrados en la ley están calibrados para que pueda responder los números estaban calibrados con los 3 salarios mínimos. Entonces los números estaban calibrados para que con ese umbral de 3 salarios mínimos Colpensiones pudiera seguir pagando lo que tenía que pagar y el remanente se fuera al fondo de ahorro. No tenemos números para los 4 salarios mínimos. Pero Ana Fernanda, es decir, sí va a tener más ingresos porque si los colombianos que antes estaban en el sistema privado, sí o sí se tienen que ir para allá. Los colombianos que antes... Entonces, muchas cosas que aclarar. Sí. Primera y muy importante, más o menos hay 400 billones de pesos de todo el ahorro individual de los colombianos, esos se quedan en el RAIS, primera cosa. Porque también he escuchado... Sí, no se trasladan, decirme, exactamente. Es que ahora, no, esa plata se queda allá. Segundo, ahora una persona que aportaba solo al RAIS va a aportar una parte al RAIS y una parte a Colpensiones. Ten en cuenta que esas personas, a medida que se iban acercando a su edad de pensión, muchas de ellas se estaban devolviendo a Colpensiones. Sí. ¿Sí? Esta idea de que es que se estaban quedando en el RAIS, no, muchas de ellas se estaban devolviendo a Colpensiones y esos traslados iban a seguir. Y cada vez que un colombiano o colombiana se trasladaba, Colpensiones le llegaban más obligaciones, pero más recursos presentes. ¿Sí? Y eso es una comparación que a veces se me parece que nos perdemos. Es decir, a Colpensiones le va a entrar más plata. Yo no sé. Sí, porque claro, hay ahora una parte que va a ser obligatoria. Los primeros 2.3 o lo que sean salarios mínimos van a tener que ir a Colpensiones de todos. Pero si en gracia de discusión, sin reforma, mañana hubiera un traslado masivo, tendría más plata en el mundo actual con el traslado masivo que en el pero igual otro. la persona que empieza a cotizar desde ahora tiene que pagar las Colpensiones. Sí. Puede estar muy lejana de su pensión. Tiene que pagarle un pedacito a Colpensiones. Sí, claramente. Sí. Antes hubiera podido escoger y de pronto hubiera escogido Colpensiones. Entonces, hay cosas que no son blancas y negras, eso es un poco lo que quiero decir. ¿Qué pasaba? Los números de con cuánto se queda Colpensiones estaban calibrados con 3. Con 2.3, entonces se cambian un poco, la pregunta es ¿qué pasa con esos recursos que van a tener Colpensiones? Se puede quedar, el umbral no cambiaba ese porcentaje del PIB con el que se quedaba Colpensiones. Por lo tanto, lo que cambia es un poco cómo es el pasivo futuro que va a tener Colpensiones y de estos ingresos, cuántos van a ser estos ingresos, pero él se puede quedar con lo que el artículo dice. El resto se va a ir a este fondo de ahorro del pilar contributivo. Sí. Entonces, lo que vamos a tener que ver cómo van saliendo además, porque estas calibraciones pues son calibraciones. Claro, y calibraciones que se han hecho con el 2.3 que se aprobó y con el 3, no con el 4. Es que aquí lo importante es tener en cuenta esto. La reforma entra en el artículo 24 con unos números que propone el Ministerio de Hacienda calibrados con el 3. ¿Sí? Pero no me refiero, y ahí lo que le dan licencia es a Colpensiones, con cuánto se queda. Fíjate que ese número no cambió por el 2.3 ni por la idea del 4, que en este momento es una Cuando idea. tú dices con cuánto se queda, expliquémosle. ¿Con cuánto puede, si mañana tu aportante nuevo, Sí. que tú me dices, pero es que ahora va a llegar un aportante nuevo? Sí, y ese aportante nuevo en la reforma le dice con Colpensiones, suponte tú que le entran 1.000 pesos, para ponerlo sencillo, 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos, voy a decir una cifra que no es, pues, pero 1.8, 108 pesos, se puede quedar Colpensiones con él porque Colpensiones tiene que pagar pensiones hoy. Y el resto se da al fondo del pilar contributivo. Y ese número no está cambiando con el umbral. Entonces, al final del día, Colpensiones, esto está calibrado para que Colpensiones siga haciendo lo que hace hoy, pagando sus pensiones y que el gobierno
no tenga más espacio ni menos espacio fiscal que el que tenía hoy por cuenta de la reforma. Y si todo va a seguir igual, entonces ¿para qué se hace la reforma? Tú me dices, va a seguir haciendo lo mismo, hablando del semicontributivo, va a seguir recibiendo lo mismo, No, va a seguir haciendo lo mismo. No vas a seguir recibiendo lo Perdón, mismo. contributivo. En el contributivo cambia sustancialmente el esquema, porque las personas que tenían hoy, cuando les faltaban 10 años a las personas para su pensión, nos podíamos devolver a Colpensiones. Devueltas a Colpensiones, todas las que decidieron pasarse a Colpensiones iban a ir a un régimen tenían la posibilidad de irse al régimen de reparto o de beneficio definido, para que no enredemos. ¿Qué quiere decir beneficio definido? Cuando tú estás en el RAIS, tú aportas y luego cuando llegas a tu edad de pensión ves cuánto tienes ahí y con las estadísticas de ese día, la tasa de interés, tu expectativa de vida, definen para cuánto te alcanza, para una mensualidad de cuánto te alcanza de aquí a que tú te mueras, entre comillas, a lo que ellos piensan que es el modelo del momento en que tú te mueras. Esa es una renta vitalicia. O en el retiro programado es al contrario, más o menos te preguntan a ti cuánta plata quiere usted recibir mensualmente y yo le digo eso hasta cuánto le alcanza. Y eso tenía un montón de problemas en el que no vamos a entrar hoy aquí, pero que tienen muchísimos problemas. Sí. O sea, hoy en día nosotros realmente tenemos un sistema que funciona con muchos enredos. En este mundo ya nosotros solamente decimos que ya en vez de que el beneficio definido se le da a las personas que se pasan a Colpensiones, se les da a los primeros 2.3 salarios mínimos de todas las personas. Entonces, por eso es que se ha dicho tanto que se dejan de subsidiar las pensiones altas. Y eso es un cambio gigante, ¿sí? Y en eso yo creo que uno tiene que decir, eso es gigantesco. Hoy en día cualquier persona que le falten menos de 10 años para su pensión, se traslada a Colpensiones y ¿cuál es el cálculo que van a hacer en 10 años? ¿Cuáles son los 10 últimos años de su ingreso base de liquidación? Si esa persona logró mantenerse en el tope, esa persona le van a multiplicar esto por un porcentaje y eso va a dar la pensión más alta del sistema y se lo va a ganar. Punto. Y eso implicaba que hubiese más, esas pensiones no eran las que tú hubieras podido conseguir comprando tu renta vitalicia solita. Aquí hay un cambio estructural. ¿Qué pasa en este mundo? En este mundo hasta el 2.3 de todo el mundo va a tener ese subsidio. Y el punto fundamental es que ese subsidio sigue siendo costoso. No porque le quitemos los subsidios a las altas, tenemos con qué darle ese subsidio a nadie. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, estamos dejando un subsidio para todas las personas, incluidas las personas que ganan 38 salarios mínimos, sus primeros 2.3 salarios mínimos van a tener un subsidio. Entonces ahí viene, como digo yo, citemos a Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Por qué vamos a estar subsidiando los primeros 2.3 salarios mínimos de todo el mundo primero? Y segundo, después de que saquemos a las personas que tienen más ingresos, pensemos si tenemos los recursos fiscales para subsidiar a las personas que solo se ganan entre 0 y 2.3 salarios mínimos. Y a mí me encantaría, Adriana, me encantaría que tuviéramos los recursos fiscales para hacer eso. Ahora, la siguiente pregunta debería ser, pero Ana Fernanda, ¿usted por qué está hablando de recursos fiscales si es que esto sale de los aportes de la gente? Entonces, hoy en día, más o menos, 1 de cada 4 personas estamos en el mercado laboral formal. Entonces, de por sí hoy en día, ya no estamos en que todas las personas que están en edad de trabajar están pagando por las personas que están saliendo de la fuerza laboral. Estamos en que solo uno es formal. Sí. Y adicionalmente tienes que ponerle la transición demográfica. Entonces, la dependencia, que es cuántas personas mayores cargamos, bueno, yo ya estoy en el tránsito de cargadora a mayor, pero cargamos las personas que estamos en edad de trabajar, eso casi que se duplica en los siguientes 30 años. Mis mayores además ahora van a vivir muchísimo más, entonces no es solamente la cantidad de personas que tengo que mantener, sino que las voy a tener que mantener por muchísimo tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero. Es por eso que cuando tú miras las cifras fiscales, el pasivo, sumando todo y a pesar de que quitamos estos subsidios a las pensiones más caras y todo lo anterior, tú pasas a un pasivo pensional que va a ser mayor con la nueva reforma pensional. Ah, ¿por qué? Me perdí otra vez. Porque como no van a alcanzar con los aportes, claro, tiene que salir de alguna parte. Tiene que salir de alguna parte. ¿De dónde va a salir? Del presupuesto general de la nación. Lo que pasa es que yo creo que nosotros de alguna manera técnicamente insistimos en salir a decirle a la gente, ¡ah, por Dios, es que esto es insostenible fiscalmente!
Eso no le dice nada a mi vecina. Esto lo que quiere decir es, primero, que para la población joven que hoy, además de pronto ni siquiera está votando, yo acabo de tomar una decisión por ellos, por cómo se van a repartir sus impuestos cuando sean mayores, porque ya sus impuestos van a estar jugados. Eso quiere decir que además de que no van a poder tomar la decisión, tampoco van a poder estar tranquilos sobre el nivel, porque de pronto la situación fiscal va a hacer que sus impuestos tengan que ser muy altos. No van a poder decir sobre qué cosas sí quieren financiar o no. Es que nosotros queremos que haya más ferrocarriles en Colombia y queremos asignarle más plata a la infraestructura. Lastimosamente el presupuesto, que siempre ha sido muy inflexible en Colombia, va a seguirlo siendo y un poco más por esta reforma, porque estamos haciendo una reforma manteniendo un beneficio definido en un momento en que la transición demográfica ya nos dice que esto no tiene futuro, que es insostenible en ese sentido. Y les pongo una carga adicional, y es que si esto se revienta, lo cual muy probablemente ocurra, el día del afugio fiscal gigantesco, los ajustes no se hacen por las buenas. Ese día nadie va a preguntarnos qué queríamos ajustar en el presupuesto. Esto es una hecatombe en la que nos toca hacer los ajustes por las malas, de forma desordenada, las tasas de intereses se van al cielo. Ese día entonces financiar la actividad de cualquier persona que necesite endeudarse para poner su fábrica chiquitica o para su máquina de coser o para cualquier cosa, va a tener que enfrentar la tasa de interés de una economía que tiene un problema fiscal monumental por una promesa que hizo en 2024. Claro, y evidentemente de eso ya se ha hablado. Y el mismo gobierno, la misma ministra ha dicho, seguramente en 15 años necesitaremos otra reforma. Claro. Seguramente en 15 años se va a requerir. Y también hay quienes dicen, ¿qué va a pasar con el futuro de los jóvenes? Que como tú lo dices, cada vez van a ser menos, seguramente cada vez menos van a estar en el mundo laboral formal, pero van a estar. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Cuáles son los costos que esto va a tener para ellos? Finalmente iremos a llegar a aumentar la edad de jubilación, las semanas requeridas, los porcentajes, en fin, esta reforma nos lleva a una cantidad de incertidumbres, casi que no son incertidumbres, son realidades que van a pasar en unos años. Sí, yo creo que el gran dolor, repito, es... Yo he oído muchos, como de nuevo, frases que pues en este debate oigo persistentemente. Es que lo que pasa es que las personas que quieren que se modifique la propuesta no quieren que haya reforma. No, sí queremos que haya reforma. Es que ustedes defienden el sistema que existe hoy. No, el sistema que existe hoy no es bueno para nadie. A pesar de que este no es el punto, no es bueno ni siquiera para los fondos de pensiones privados que tienen 1000 líos allá metidos porque esto tiene unos problemas de diseño. Como cualquier sistema que creas en 1990, donde todavía no teníamos gente pensionándose, los problemas los vas evidenciando. Es decir, uno no siente cómo le talla la bota, sino cuando está lo más arriba. Ya quisiera yo que uno supiera cuando se la está caminando en la tienda enfrente del espejo, pero es cuando uno está en la mitad de la que dice, ay Dios mío, esto me saca una ampolla. Nos va sacando ampolla y tenemos que cambiarlo. Pero cambiarlo implica no solo resolver los problemas del pasado, sino prever aquellas cosas que ya son evidentes porque ya son presentes y futuro. Entonces, el problema, yo no he oído a ningún experto o a nadie, pues esa palabra me parece un poco odiosa, diciendo no hagamos reforma. Que no se necesita, claramente. Ni que el sistema funcione. El tema es cómo, y cómo hacer una reforma sostenible. Los pilares funcionan, pero el pilar contributivo, en mi opinión, no debería tener beneficio definido. No debería tener ese componente de Fernanda, que ya no estamos hablando de 2.3, sino que el presidente ha dicho que quiere subirlo a 4. Entonces ya no son beneficios para 2.3, sino para 4 salarios mínimos, con unos costos enormes que ni siquiera están calculados en la propia reforma. No, y ahí yo quisiera, digamos, como poner la luz en varios puntos. Lo primero, cuando decimos 4 salarios mínimos, entonces tú lo dijiste perfectamente, Adri, es que yo ya no le voy a estar dando subsidio a los 2 primeros salarios, 2.3 salarios de las personas de todo ingreso. El más millonario de los ingresos va a tener un subsidio por los primeros 4 salarios mínimos. Repito, pero qué necesidad. Segundo, vamos a estar subsidiando a las personas que se ganan entre 1 y 4 salarios mínimos y estoy segura que para esas personas se debe sentir como algo que es necesario y merecido, etc. Lastimosamente, en este país tan infinitamente lleno de carencias, es que yo allá tengo a ese 56% de la población que te conté que no alcanza ni a las 300 semanas. Es que yo no me estoy gastando la plata acá
y me nace más plata del techo. Es que para poder subsidiar esos 4 salarios mínimos Claro, tengo que sacar de algún lado. ¿De dónde voy a sacar? Entonces, para esa población futura la pregunta es, A, ¿de dónde voy a sacar? O B, voy a estar en una crisis fiscal tal que para los que estamos más del indio no cana, pero acá están las canas. Cuando nos devolvemos a cómo fue el pasado, pues entonces tuvimos momentos en que sencillamente la tasa de interés está por el cielo. A Colombia no le prestaban plata. Y hoy en día nos sentimos muy tranquilos porque se nos olvidó cómo era eso. Pero esa no es una realidad que se esfume. El día que tengamos una crisis fiscal, porque el presupuesto tiene tantos amarradijos a esta promesa que estamos haciendo hoy, ese día lo vamos a sufrir todos. Los jóvenes que están en la fuerza laboral formal porque en sus impuestos van a estar cargando con esta promesa que lastimosamente fue demasiado onerosa. ¿Por qué? Porque iban a haber demasiados pocos jóvenes formales trabajando para cargar esta promesa futura y el fisco iba a tener que entrar a cerrar ese cheque. Segundo, para los informales, porque eso claramente afecta a la competitividad y productividad de la economía de la sociedad. Y entonces vamos a seguir en este círculo vicioso en el que le ponemos tantas cargas a la formalidad, que somos menos productivos, hay menos empleo formal y entonces menos oportunidades tienes de poder tener una protección digna y útil para tu vida, que además te haga sentir que tu vida tiene una vocación de progreso. Y a eso, Ana Fernanda, le podríamos sumar lo que va a suceder o lo que está planteado en la reforma laboral, que ya sabemos que esos planteamientos de la reforma laboral pues no están apuntando precisamente a fortalecer el trabajo formal, que es lo que se necesitaría para poder que hayan fondos o que esos fondos crezcan y poder sostener esta reforma pensional. Pero bueno, eso es otro tema. Yo no quiero ni entrar en esa porque entonces Sí. entro en depresión, pero solamente un poco para cerrar este tema es, ¿qué quiere decir que algo no sea sostenible fiscalmente? Que estamos prometiendo más de lo que podemos cumplir y además estamos haciendo una promesa que no vamos a pagar nosotros. Los que estamos hoy votando esta reforma, pues en representación del Congreso, quiero decir, por supuesto. Pero los que estamos hoy diciendo esta reforma es la que este país necesita, no somos los que las vamos a pagar, la va a pagar mi hija. Exactamente. Y eso es así, el principio que se usaba es que no puede haber impuestos sin representación. Y aquí no hay representación de quienes van a cargar eso. Sí, de quienes van a pagar esto en el futuro, claramente. Para cerrar, Ana Fernanda, hablemos de ese régimen de transición. ¿Qué pasa con las personas que están próximas también Ahí no se a cambian, pensionarse? no se ¿Cuántas cambian las semanas condiciones? tienen que tener estas personas? Las personas que dicen, a mí ya lo que pase con esa reforma ya no me tocó, menos mal, dirán algunos. Ahí están estas nuevas cifras que son, si no estoy mal, 750 semanas para las mujeres, Sí, los y hombres 900 están un para los poco más hombres. alta. Esas personas ya se van a quedar con las condiciones antiguas. Pues antiguas, las presentes, más vale, en realidad, sí. Hay una última luz que no has tocado y yo quiero tocarla, y es, en esta última versión se incluyeron unas puertas de acceso más fáciles para personas que pertenecen algunas a no tan minorías y otras a poblaciones minoritarias, algunas vulnerables, algunas minoritarias. De nuevo, esa es una discusión fiscal loable. Vamos a darle en un Estado de derecho, social de derecho, un apoyo extra a personas que tienen un conjunto de oportunidades distintas al resto. La respuesta puede ser sí. Yo no he visto un cálculo fiscal al respecto. Es que la respuesta puede ser, es esto. que es muy bueno, es que es deseable, ¿podemos hacerlo? De pronto podemos, pero ¿qué tenemos que sacrificar? Entonces, de nuevo, lo que sí no es factible es que tengamos una discusión donde estamos diciendo que vamos a pasar... Claro, para los que queríamos 1,5 salarios mínimos o menos, pues el 2,3 suena como, uy, pero claro, 4 es más que eso, 3 fue como arrancamos, en fin. ¿Cuánto cuestan todos estos cambios? ¿Y cuánto cuesta esta inclusión de todas estas personas con estas nuevas condiciones? Y creo que esa es una discusión que ni siquiera, o sea, no existe. Entonces, estamos tan embrollados con que si 2,3, 3 o 4 salarios mínimos, que resulta que acá podemos estar abriendo una puerta de problemas fiscales futuros muy grande. Repito, yo no estoy diciendo en ningún momento que esa discusión no se... pero es que se tiene que dar la discusión. Tenemos que tener una discusión democrática donde digamos, este paquete de cosas deseables, todas ellas, cuesta tanto. Este paquete de cosas deseables, todas ellas, cuesta tanto. ¿Cómo queremos asignarlo? El problema es que damos las discusiones solamente en términos de su mérito. Es que tú quisieras proteger a las personas
tú no quisieras proteger a esas personas entre 1 y 4 salarios mínimos que en Colombia tienen muchas vulnerabilidades y precariedades, entre muchas otras cosas, porque muchas de esas personas son el único ingreso de un hogar. Sí. Mi respuesta sería, claro que quiero. Pero también tienes que proteger al que ni siquiera logró llegar a las 300 semanas. Pero también tienes que darle algo al que nunca en su vida, al que está ahí indigente pidiendo limosna en la esquina con 95 años. Pero además de eso queremos hacer temas con la población indígena y rom, con todo el mérito del caso. El punto es, no nos alcanza para todo esto. Y no estamos dando la discusión en esa manera ordenada de decir qué es lo que esta sociedad, con sus mejores intenciones, es capaz de soportar hoy y en el futuro. Sí. Pues Ana Fernanda, son muchísimos temas los que se van a tener que seguir analizando esta reforma en la Cámara. Quedan 2 debates que arrancarían el 8 de mayo. Muchas preocupaciones, por supuesto tú lo has dicho, hay unas cosas que uno dice son deseables, sería bueno que lo pudiéramos hacer. La cosa es, ¿realmente estamos en la capacidad fiscal de hacer esas cosas como país? Y además de eso, el tema de la entrada en vigencia, ¿no? Que estamos hablando de 6 meses, ¿estamos preparados para que Colpensiones en 6 meses haga todo esto que estamos diciendo? Te voy a decir, yo llevo un fin de semana en el que en un chat donde muchas personas que saben mucho de este tema tuvieron 900 discusiones sobre cuánto era lo que se iba a Colpensiones y cuánto al fondo del pilar contributivo, y si es en este momento... Aquí falta la reglamentación, que va a ser, ¿cómo me da alegría no ser yo? Sí. Y luego de eso viene la puesta en marcha, luego la implementación tecnológica. Colpensiones es un pagador único, esa es una tarea que nunca ha tenido, o bueno, que sí tuvo en su historia el Seguro Social y ya vimos cómo nos iba con eso. Sí. Entonces, la entrada en vigencia es, digamos que en gracia y discusión con todos los problemas que tiene, hay muchas cosas que se mejoran, pero para hacerlo tenemos que hacerlo bien. Una entrada en vigencia. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo para cosas operativas, tecnológicas, y para la primera parte. Es que una vez esto salga, vamos a tener que leerlo y entenderlo. Y como normalmente pasa en un proyecto de ley, que en el Congreso entran y salen tantas cosas, tenemos un riesgo alto de que en este momento, como digo yo, tengamos un arroz con pollo con sandía. Porque están entrando cosas que no todas ellas tienen hilo de conducción a lo largo de la reforma. Primero vamos a tener que solventar esas inconsistencias para ver cómo las reglamentamos, para luego pensar en la parte tecnológica y luego pensar en la parte humana. Sí. En cualquier empresa, cuando uno tiene que hacer un cambio, para los que trabajan en empresas, que es que vamos a poner SAP, eso es un dolor de cabeza de no sé cuántos meses. Y 6 meses. Entonces, me alegra que haya cerrado con ese punto, porque aunque suena la parte aburrida y operativa del botón, pues con esa parte aburrida y operativa del botón es que después de un trabajo realmente encomiable de una pasada administración de Colpensiones, este país dejó de tener historias que todas las personas de mi edad escuchábamos, de gente que decía, no, yo llevo 3 años esperando que el seguro me reconozca. Sí. Esa era una frase que en este país oímos por muchos años y que era lamentable porque eran personas que habían cumplido sus requisitos de pensión. Y la razón por la cual esto no ocurría era porque tocaba ir a buscar su historia laboral en una caja en un corredor. Bueno, pues si no ponemos una transición razonable, vamos a estar trasteando cajas en un corredor. Ana Fernanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de ProBogotá, que lo que ha querido es dar luces, analizar y sobre todo que todos tengamos claridad de las implicaciones que significa esta reforma pensional, que las discusiones que están próximas en el Congreso tengan en cuenta todos estos puntos y que por supuesto pues lo que suceda finalmente con esta reforma sea lo mejor para el país, que a veces es complejo cuando las reformas pasan y como tú lo has dicho, pues no tenemos los suficientes recursos para poder cubrir todos estos grandes deseos, que son deseos que todo el mundo podría tener, pero es como cuando uno quiere comprarse la casa de 8.000 millones y tiene por 500. Pero pues tenemos un buen principio, Adriana, y yo creo que el llamado es de que ahora que entramos en Cámara, primero la sociedad, esto es con nosotros, con todos nosotros, con los que nos queremos pensionar, con los que van a tener que pagarla, tenemos que participar porque hay un proyecto y ese proyecto es perfectible. Sí. Pero tenemos que abrirnos a hacer ese esfuerzo y ojalá hacer los arreglos que todavía podemos hacer. Y solamente hay 29 días hábiles, ¿no? Sí. Que ese es el otro tema, porque ya ha pasado tiempo, esto tiene que estar solucionado, aprobado o archivado, lo que vaya a pasar el 20 de junio. Sí, señora. 29 días hábiles para eso. Esperemos que pase lo mejor para el país. Muchas gracias a los que siempre están con nosotros en las redes sociales de ProBogotá.